Les decíamos que la noticia es muy encuadrada en estos días en lo jurídico, en lo judicial. Hay para el 2 de octubre la Corte Suprema ha convocado a un pleno casatorio extraordinario. ¿Por qué es esto? Porque hay una sentencia que le ha complicado realmente el trabajo al Ministerio Público y en el caso de nuestra invitada también, procuradora antidroga Sonia Medina. ¿Qué dice esta sentencia de una sala presidida por el magistrado supremo Inostroza Pariachi? Se refiere al Club Melgar de Arequipa. Es un caso, ¿no?, puntual, en el cual lo que estaría diciendo en sus conclusiones es que ya sería prácticamente imposible probar el origen ilícito de las actividades por lavado de activos. Para el 2 de octubre, como les digo, se ha convocado a un pleno, porque esto es en realidad una emergencia judicial, esto afecta a casos importantísimos, se ha convocado un pleno para poder establecer realmente cuáles son los parámetros que la Corte Suprema va a llevar con todo el tema del lavado de activos, que nos debería preocupar muchísimo. Como les decía, se encuentra con nosotros la procuradora Sonia Medina, que lleva, entre otros, casos tan importantes como el de los Sánchez Paredes, que es el caso de lavado de activos más grande de la historia del país. Doctora, gracias por estar con nosotros en medio de esta gripe. Además, se aprecia el esfuerzo. Cuéntenos, para que el televidente pueda entender, por qué esta medida de, en este caso, la sala presidida por Inostroza Pariachi, afecta el trabajo suyo y afecta en realidad el desarrollo de casos tan importantes como los que usted lleva. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y me van a perdonar la voz. Es un proceso gripal. Así es. El tema por el que se me pregunta, hay una respuesta muy sencilla en todo esto. Yo creo que el Perú, como en el régimen que vivimos dentro de un Estado de Derecho, tenemos políticas públicas, ¿no? Y tenemos políticas desde el punto de vista de la constitucionalidad de una norma en la que justamente dentro de esas políticas públicas está la lucha antilavado, ¿no?, como la lucha antidrogas, uno de los delitos más graves de los que puede adolecer en nuestro país. De manera que dentro de esa lucha, ¿no?, de las políticas públicas y la política criminal está el delito de lavado de activos. Hasta este momento hemos venido gozando de una normatividad bastante severa, ¿no?, bastante, digamos, encuadrada dentro del marco de la normatividad internacional, porque la lucha antidrogas o la lucha antilavado no nace por el hecho de, digamos, de tener que hurgar en la vida pública de las personas, público-privada de las personas, sino lo que pasa es que tenemos que afrontar la delincuencia organizada, tenemos que afrontar la delincuencia transnacional. Más o menos en este marco es que se encuadra una lucha antilavado. Entonces, si nosotros como Estado tenemos el obligatorio cumplimiento de una lucha frontal, entonces quiere decir que debemos respetar como políticas públicas toda la normatividad que hasta ahora nos rige, la normatividad vigente. ¿Qué nos dice la sentencia en Cristiano? ¿Por qué afecta toda esta situación? A eso iba. Si en este momento tenemos que respetar las normas que inclusive se gestan o su génesis vienen desde las normas internacionales, en este momento con la sentencia, la sentencia casatoria 92 que viene de la jurisdicción de Arequipa, así como un recurso de nulidad que también ha sido resuelto y que sí directamente afecta a la Procuraduría porque ha sido un proceso nuestro, ¿no? Es el recurso de nulidad 3036. Fue un proceso contra toda una organización, un clan familiar, ¿no?, que fueron sentenciados en la instancia correspondiente. Entonces, en la Suprema, con el criterio de este magistrado, hoy por hoy toda esa organización está en libertad y obviamente para ellos nunca hicieron lavado alguno. No obstante que nunca pudieron explicar, ¿no?, los patrimonios, el origen de sus patrimonios.
En el caso de la sentencia propiamente, que resulta vinculante, para nosotros es un proceso, yo particularmente y de manera institucional, le puedo decir que para nosotros marca un precedente muy nefasto, ¿no? En la medida que los criterios que se tratan de imprimir en esta sentencia, obviamente, al ser vinculante, es para todos los procesos, de manera que eso nos afecta en la medida que el estándar de prueba que se nos exige al considerar el origen ilícito, ¿no? Al considerarlo como un elemento normativo del tipo, entonces es un poco compleja la cosa. Debe probarse, ¿no?, el delito fuente, ¿no? Exacto. En resumen, según esta sentencia. Eso simplemente no es que no sea posible, porque el delito de lavado de activos tenemos que entenderlo como es un delito que atrás de hay un generador, ¿no? Un delito previo, un delito fuente, un delito subyacente, los nombres que quiera ponérsele. Entonces, ese delito ha generado ya efectos y ganancias. Entonces, lo que se nos exige ahora, que justamente esa actividad criminal de atrás tengamos que probarla en un estándar de prueba tan alto que tengamos a efecto de probanza, y eso no se puede hacer. Ahí hay un tema interesante. La ex ministra Pérez Tello me decía hace poco que lo que pasa además es que, y ahora mismo, ahora en la mañana, hemos tenido al ministro Carlos Basombrío describiendo cómo ha caído esta organización en Cañete, que en este caso se dedica al tema de los terrenos y otros, y el lavado de activos es un componente, sin duda. Entonces, la organización criminal ahora es tan sofisticada que todo está dividido por funciones. Entonces, si yo le lavo la plata a usted, yo me dedico a darle ese servicio a usted. Usted no tiene ni siquiera cómo saber cómo trabajo yo. O sea, usted recurre a quien, ¿no?, a quien le presta el servicio de ese lavado de activos, y todo está de alguna manera compartimentado, ¿no? Entonces, a la hora que le piden a ustedes probar el delito fuente, lo que se está exigiendo, en realidad, como dice, está elevando el estándar cuando es evidente que el delito está ahí, ¿no? Así es. Es evidente que el delito está ahí. Entre otros casos, usted ve lo que le comentaba, el caso de los Sánchez Paredes, que está en juicio. Hoy Caretas revela esta declaración jurada de Orlando Sánchez Paredes. Él dice que tenía 68.000 soles de patrimonio en 1991, y al año siguiente, o ese mismo año, liquida sus empresas de transporte, de construcción, de pesca, y se dedica al rubro de minería de oro. Y si seguimos la línea documental, bueno, él se volvió millonario de la noche a la mañana. Entonces, y acá lo que se sospecha, y la acusación por parte suya, por parte de la Fiscalía, en el caso de los Sánchez Paredes, es que aquí el capital tiene un origen ilícito. Hablando de lo que estamos hablando precisamente con esta sentencia del juez Inostroza Pariachi, ¿cómo afecta a un caso como el de los Sánchez Paredes? ¿Cómo afectaría a un caso como el de los Sánchez Paredes la sentencia de Inostroza Pariachi? Por ejemplo, para entender la situación. Considero que la afectación, no solamente para no focalizar exactamente en el caso, que es uno más de lavado, que sí es uno de los más complejos que tenemos, por el grado de investigación que tenemos desde atrás, y sobre todo por el emporio económico que estas personas habrían acumulado. Pero lo cierto es que para este caso o para los otros, esta sentencia ha sido un globo de ensayo como para que estos casos queden realmente impunes. Si es que no se logra el estándar de prueba que nos exige esta sentencia vinculante, ¿no? En consecuencia, en los Sánchez Paredes hay un origen ilícito, ese es el marco de imputación también, ¿no? Esto de narcotráfico. Entonces, si nosotros querríamos probar cuánta droga han producido, cuánto de ganancia les ha generado, yo creo que estamos hablando de 30 o 40 años atrás, resultaría imposible, y nadie, absolutamente nadie, ni el juez, ni el policía, ni el fiscal, ni un juez que tenga una bola de cristal, ni dentro de la objetividad del caso, a usted le va a decir cuántos de ganancia le ha demandado el delito precedente, ¿no? Entonces, ¿de qué estándar de prueba podríamos nosotros en este momento tener para este caso? Es un exceso garantista que termina, en este caso, beneficiando directamente a quienes cometen el delito. Ahora, por eso le digo, sin focalizar el caso,
tenemos nosotros cientos de casos de lavado en este momento que van a exigir los abogados, litigantes, la defensa técnica de estos casos, que se cumpla esa sentencia vinculante. Claro, como una suerte de antecedente, como una suerte de jurisprudencia. Que es vinculante, ¿no? Entonces, obviamente, habrán jueces, como en el caso del doctor Concepción Carguancho, que ya ha dado una muestra y se ha separado, ¿no? En el caso de Peter Ferrari, ¿no? Exactamente. Entonces, de manera, no sé cuántos jueces valientes habrán en el camino, pero lo cierto es que toda la carga por lavado de activos hay un peligro inminente de caer en impunidad. Muy graves aseveraciones las que hace la procuradora Sonia Medina, a quien le agradecemos su presencia hoy. ¿Sabe usted, amigo, amiga, cuántos casos por lavado de activos ha sentenciado el Poder Judicial peruano? Estamos hablando de una economía en más del 70% informal, o sea, imagínense la cantidad de miles de millones de dólares negros que circulan. 30 son los casos de lavado de activos que se han llegado a sentenciar y entendemos que la gran mayoría no son gran cosa. Si se cumple lo que dice la advertencia que formula la doctora Medina, pues todo esto quedaría en el aire. Gravísimo, gravísimo el precedente. Le agradecemos de nuevo, doctora Medina, por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a una pausa, vamos a esperar este pleno del 2 de octubre, muy importante. Seguramente el doctor Duberly Rodríguez nos puede dar alcances de cuál es la conclusión a la que se va a llegar. Vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.